con el doctor Iván Zuleta, médico especialista en cardiología. Este miércoles 7 de enero, a las 2:30 de la tarde por Hoja de Ruta. Tenemos premios para nuestra audiencia. No te lo pierdas. Que dentro de sus complicaciones es que el paciente o los portadores de esta patología puedan perder la visión. Y dentro de sus múltiples aristas de la diabetes, la- uno de los mayores problemas es que van perdiendo sensibilidad y sensibilidad al dolor. Entonces, por eso es que ellos pueden tener una herida grave en una pierna, necrosarse la pierna y no sentir dolor. En el corazón a veces pasa lo mismo. A veces los diabéticos ya tienen infartos y nunca han sentido el infarto. A veces es un hallazgo de un electrocardiograma donde vemos que ya este tipo de pacientes con esta patología pueden haber tenido ya un evento coronario, que así se llama. Entonces, era importante y me parecía a mí muy relevante que a propósito de esta patología como es la diabetes, que da tantas secuelas extremadamente graves, pero los pacientes con diabetes son los de mayor riesgo cardiovascular que existe. Entonces, un paciente diabético prácticamente se le trata como que ya tuviera un infarto para extremar su protección, porque ellos son los que más se infartan, con algunas otras características que tienen estos pacientes que podríamos explicarle más adelante. Doctor, antes de continuar, le vamos a pedir muy amablemente que nos diga su currículum vitae, por favor. Bueno, soy un médico que estudié aquí en el Ecuador, medicina, el pregrado, y el posgrado hice fuera del país, donde hice cardiología y como una subespecialidad adicional, ecocardíaco. Entonces, soy un cardiólogo que, aparte de esta patología del corazón, que la evalúo en la parte clínica, tengo la posibilidad de hacer evaluaciones paraclínicas con el eco. Voy en el Ecuador más o menos 25 años. Regresé al país a finales del año 99 y laboralmente estoy desde el año 2000 hasta la fecha. Entonces, AMCOR es una institución y se llama así por am- amigos del corazón. Estamos ser amigos del corazón, ver cómo nos apoyamos, nos ayudamos. Es una entidad privada donde también tenemos posibilidades de tener apoyos solidarios a pacientes que lo ameriten. Así que vamos 20 años, hacemos cardiología, hacemos ecocardiografía, pero aparte de estas opciones de la medicina, hay nutricionistas también aquí, hay médicos deportólogos que hacen rehabilitación cardíaca, hay médicos que hacen endocrinología, diabetes también, hay laboratorio clínico adicionalmente. Entonces, la esfera de manejo es muy amplia en entidades de la medicina que se apoyan dentro de la cardiología. Entonces, nosotros necesitamos a los endocrinólogos por la diabetes, necesitamos al internista, necesitamos nutricionistas, necesitamos expertos en rehabilitación cardiovascular, deportólogos. O sea que la diabetes es lo que más, la diabetes tiene más énfasis en atacarle al corazón, más que la presión alta. La diabetes y el azúcar es Mm, un inflamador. mm. Entonces, al ser un inflamador, inflama los tejidos y uno de ellos es el aparato vascular. Entonces, al inflamar el endotelio vascular, hace que en este sitio de la anatomía se
formen y se coloquen en diferentes partes del aparato vascular placas de colesterol que les van obstruyendo las arterias y estas pueden llevar a un infarto cardíaco, un infarto cerebral, por el hecho de ir tapando las arterias con las placas de colesterol. Pero el disparador de esto es el azúcar porque es un inflamador. Pues primero se inflama el tejido endotelial, luego en ese tejido inflamado se forma un nido de placas de colesterol que van destruyendo o disminuyendo la luz del aparato vascular. Esta disminución hace que el flujo de sangre a través de estas arterias vaya disminuyendo. ¿Y qué pasa en muchas áreas? Por eso los diabéticos en las partes más distales, que son las piernas, los dedos de los pies, el flujo vascular va disminuyendo y la circulación en estos sitios extremos hace que sea de muy mala calidad. Y por eso es que un diabético con una herida en un pie, con una circulación deficiente, hace que la recuperación o la cicatrización a este nivel sea muy mala y por eso puede necrosarse estos tejidos y tener problemas o consecuencias graves como las amputaciones, etc. También en el hecho vascular ocular, ¿no? Disminuye, daña la retina, daña el aparato de la visión y por eso estos pacientes pueden ir perdiendo la visión de la misma manera el riñón que se afecta. Entonces es una enfermedad multisistémica que está metido por varios sistemas y va dañando. Entonces la diabetes es un enemigo muy complejo, muy difícil de manejarle, de tratarle, costoso y que va dañando muchos órganos. Dentro de ellos, el corazón, que es un órgano tan vital, y los infartos pueden ser tan devastadores que en general afectan la vida del paciente. Y el paciente que más se infarta o que más alto riesgo de infarto tiene es el diabético. Entonces, la presión también al dañar el endotelio hace que una de las variables para que la presión sea alta es que el endotelio vascular también esté afectado. Entonces, por eso en general los diabéticos son hipertensos y de muy difícil control. Entonces, el compromiso que hay en los órganos cardiovasculares, muy grave en el diabético, por eso es que los controles de la glucosa son claves para tener una salud lo mejor posible en el contexto de un diabético que su situación de salud siempre es difícil. Doctor, en su familia ha tenido pacientes del corazón, ¿y cómo le ha tratado? Porque yo conozco un doctor que es endocrinólogo. La mamá tiene diabetes y no le puede controlar a la mamá en que coma el dulce. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser esto de el control Uno, ese? Porque al paciente le dice, haga esto, este otro, no esto, no este otro, no este otro. Pero al familiar usted no le puede decir eso, sí le puede decir. O no le hace caso familiar a usted. sí, decir un refrán popular muy conocido que es en casa de herrero, cuchillo De de palo. palo, ¿no? Hay cuartos de arriendo. Entonces, no es fácil, la diabetes es de difícil control y es devastador, ¿no? No necesariamente se ha encontrado una raíz genética, pero a veces en la familia de diabéticos hay más diabéticos. Así como la hipertensión, que estamos claros que tiene una raíz genética, donde hay hipertensos, en esa familia vienen más hipertensos. Por eso es que cuando uno hace la evaluación clínica a un paciente, cuando uno se entrevista, una de las preguntas más importantes es, ¿qué es lo que ha tenido la familia? Pues si en la familia hay diabéticos, hay hipertensos, hay infartados, esa es la historia de la familia. Por eso digo yo a los jóvenes, antes de casarse, primero pregunten qué enfermedades tiene la familia en la parte contraria, Para poder casarse. Pensé que iba a preguntar porque cuánto hay eso de es lo que les dote. va a tocar después a enfrentar. Pero entonces sí tiene una raíz que se repite y en mi familia también hay hipertensos. Ajá. Entonces,
Pero eso es genético. ¿Cómo puedo detener algo genético? Todavía la medicina actualmente, su eficacia en el manejar patología que tiene una raíz genética no es óptima. Pienso que la medicina del futuro va a ayudar con propuestas genéticas que podrán cambiar la historia de las enfermedades. Ah, Pero según eso, doctor, si se puede prevenir entonces, se puede prevenir en la parte, por ejemplo, biológica, sexual, en no casarme con personas diabéticas, con personas que tengan problemas de enfermedades. Igual yo creo que también se puede prevenir desde la parte de salud, ¿no? Yo creo que la dificultad de ahí es del amor. Entonces, ahí cómo puede prevenir eso. Ahí está frito. Entonces asumen rápidamente el compromiso de apoyar, pero pasarán los años y a lo mejor hay que ver si ese compromiso que hubo se mantiene. Pero estamos ahora en una época de la medicina donde nos estamos enfrentando más a las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. Entonces, que las enfermedades agudas, que en el otro siglo una infección pulmonar podría ser letal, o una apendicitis hace 100 años podría ser letal. Cada vez estamos dominando este tipo de patologías, pero las patologías crónicas se vuelven difíciles. Y ahora incluso estamos en un desafío de la ciencia, porque lo que nos está complicando el manejo en general de la enfermedad son las enfermedades cognitivas, el Alzheimer, demencia, porque tenemos cada vez población más adulta, de más edad, y comienzan a verse con más frecuencia este tipo de patologías. Entonces hemos dominado algunas y hay estas otras que son de difícil control. Si ustedes se ponen a ver, hace de 100 o 200 años era difícil encontrar una persona de 80 o de 90 años o de 70. Se acordará, ¿Ah? se acordará, digo, de esos tiempos. Entonces, ya 60 años ya era un viejito. Yo me acuerdo que el otro día leí en la prensa, atropellan a ancianos de 60 años. Y yo tengo 60 años, entonces dije, yo soy anciano. soy anciano. Pero hace algunos años, 60 años podría decirse que era una persona longeva. Pero ahora no. Pero estamos en cambio con las personas de 80, de 90 años. Y una de las patologías más frecuentes son las cognitivas. Eso es uno de los desafíos. Así que la ciencia sigue ayudando a prevenir cierto tipo de patologías o mejorar su control, pero el cáncer, las enfermedades cognitivas son las que tenemos nuevos desafíos para ir cambiando, aunque en el cáncer hemos mejorado mucho sus manejos, sin embargo siguen siendo todavía unos desafíos. Claro, sí. Pero últimamente es que ha aparecido más de estas enfermedades, ¿no? Antes casi no se sabía. Las cognitivas, Ajá. yo creo que estamos viendo, cada vez vemos más personas de edades avanzadas, cada vez hay más. O sea, tener un abuelo de 80 años, de 85 años, 70 años, 90 años, no es raro, pero tenemos más problemas, en cambio, cognitivos en estos pacientes. Hay una discusión que se viene hablando hace un tiempo. En la pandemia, uno de los manejos que se hizo en esa época era aislar justamente a las personas de más edad porque eran las más vulnerables. Pero al aislarles, les afectamos también su entorno, afectamos su entorno y perdieron su contacto con otros eh, compañeros de vida de esa edad, y al aislarles rompimos un círculo que a lo mejor era muy importante. Después, después de la pandemia vimos que justo estas personas que fueron aisladas, separadas de la comunidad, entre comillas, para protegerle del COVID, hemos visto que
ahora se ha hecho más visible este tipo de patologías cognitivas como Alzheimer, demencia, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? No sabemos. Creo que el ser humano no es un buen augurio separarle de otros seres humanos. Tenemos que tener mucha relación y una separación tan violenta como fue en el COVID pudo haber tenido consecuencias como estas que estamos hablando. Así es. El ser humano es súper sociable, súper, le gusta estar en grupo. Así es. Y entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo se lo trata más que nada. Sí, a propósito de eso y de la que hablábamos de que en las familias también hay diabéticos. Antes aquí en Amcor teníamos un club de diabéticos y que Ajá. hacían paseos Mm. y ¿Y qué pasó? y se reunían después del COVID, todo esto, todo se afectó. Esto, Y la anécdota de esto era que se lograban tener viajes a un costo muy solidario, entonces iban, qué sé yo, a Imbabura, a Chachimbiro, a Las Lajas, pero me avisaban, realmente habían personas del centro que también participaban en este viaje porque eran costos muy solidarios. Ellos me decían que apenas comienza el viaje, lo primero que aparece en el club de diabéticos es que aparecían caramelos, dulces, chocolates. Sí, Entonces, por eso les llamamos los chicos dulces, porque uno decía, ellos son los que más se cuidan, pero pasaba este tipo es- de, de anécdotas, entre claro. comillas, anécdotas del viaje, y ellos me avisaban de Es esto. que el dulce es el que más le atrae a uno. Yo soy diabético Claro, y, lo que más le y gusta al lo que ser más me gusta humano, es el hacer lo que le dulce, lo que prohíbe. me prohíbe. Eso le digo, prohibido. el doctor endocrinólogo, la mamá es diabética y ella se compra una funda de caramelo de esos, de leche con miel. Y eso está chupándose y él no le puede prohibir, pues. Sí, Se le prohíbe, entonces a uno le atrae el dulce, es como la mosca se pega a los dulces, sí, uno, entonces más dulce come, más rico se siente, entonces, claro, y dígale a un fumador que ya deje de fumar, es claro, peor. Y eso que una de las características de fumar es que la nicotina es un agregante plaquetario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se forma un coágulo o un trombo, ¿no? el esqueleto de este coágulo o trombo son las plaquetas. Estas células que más o menos viven unos 10 días se agregan entre ellas y forman la estructura del coágulo. La nicotina acelera esta agregación plaquetaria. Entonces, un mm, fumador, por el hecho de tener nicotina en su organismo, hace que se forme más fácilmente un trombo. Por eso que se usa la aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Es que la aspirina lo que lleva es a que la agregación de las plaquetas para formar un coágulo sea más difícil. Esa es la razón del uso de la aspirina. No es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Por eso yo les he de decir a los pacientes que fumen, porque mientras más fumen, más pacientes. Entonces, tenemos que estar claro que la nicotina es, además de sus relaciones con cáncer de pulmón, etcétera, la nicotina es un factor de alto riesgo cardiovascular. Y si es diabético, si fuma, si es hipertenso, seguro se va a infartar. Entonces, la lucha y la pelea contra la diabetes es más compleja de lo que se piensa y tenemos provincias en este país llenas de diabéticos como es Manabí. Manabí es una pandemia de la diabetes. Entonces, el enfrentar esto no es un enfrentamiento individual, debe ser una política de Estado donde nos ayude a que las comunidades primero conozcan bien su patología. Prevenir es mucho mejor que curar. Entonces hay que trabajar en eso de una manera mucho más intensa, con responsabilidad no solo del paciente, de los
médicos o del personal de salud, sino del Estado. Necesitamos ver cómo se vuelve, porque ustedes, por la condición, saben lo que es perder un órgano tan importante como la visión. Entonces tenemos que trabajar. No es posible que esperemos que hayan este tipo de complicaciones tan graves para tomar medidas de prevención. Así que es un Ivancito, trabajo en ahí equipo. una consulta. Si Janet y Edu hubieran tomado, digamos, más atención a su salud, tal vez podrían conservar la vista. Podrían, sí. Y sobre todo, por eso es que es súper importante que tempranamente se aclare de los riesgos a las personas. Porque si sabemos que podemos llegar a una pérdida de la visión, a un infarto, a una necrosis de una pierna, a un daño renal por una glucosa mal controlada, muchos problemas se evitarían sin un costo tan alto para la sociedad, para el Estado, para los servicios de salud. Porque ¿cómo le podemos rehabilitar a una persona que perdió la visión? Lo ideal hubiera sido adelantarnos a esto, saber explicar con claridad los riesgos para que las soluciones eviten o cambien la historia natural de esta patología y no tener un país donde haya personas que hayan perdido la visión. O, como ustedes ven, muchas personas no tienen ni dónde hacerse la diálisis y probablemente llegaron a un daño renal también por la diabetes. Entonces es más fácil resolver esto antes que terminar buscando dónde hacer una diálisis, que son programas costosísimos, o un infartado. Un paciente infartado obviamente no es muy mayor, es joven o de una edad madura, pero se pierde una persona como su capacidad moral, social, familiar. Es todo un problema que no abarca solo a la persona, sino a toda la estructura familiar. Estos programas sirven para tomar medidas de protección, de prevención precoces. Por eso es que es importante trabajar con ellos ahora para que sean quienes transmitan a las nuevas generaciones de qué debemos hacer, cómo debemos cuidarnos para tener escenarios que sean más positivos para personas que pueden haber tenido glucosa y no esté bien controlada, porque no estamos adelantando al futuro de estas personas de lo que se viene. Entonces, me encanta la propuesta de ustedes de plantear esta lucha, no cuando ya se ha presentado el efecto deleterio que significa la diabetes, sino antes, y me parece que tenemos una obligación social de ayudar a prevenir lo que se va a venir, si no, un diabético va a infartarse, un diabético va a tener disfunción renal, un diabético puede perder la visión o puede terminar con una necrosis distal. Así que este es un compromiso de todos, incluso de los pacientes que han perdido la visión, de los que tienen ya perfiles de glucosa alta. Es un compromiso de todos, de los servicios de comunicación, como está haciendo aquí Hoja de Ruta, me parece muy importante y debe ser un compromiso que va más allá de cualquier consideración. La información es vida y la información también salva vidas. Es que los seres humanos también somos necios. Mientras no nos pasa, no hacemos caso. Creo que eso también es un condicionamiento para que no entendamos las cosas. Por ejemplo, a mí me dijeron, ¿tiene diabetes? Y dije, bueno, tengo diabetes. Y seguí mi vida normal hasta que me pasó lo que me pasó. Claro, o sea, Entonces, mucho más eficaz hubiera sido que conozcamos con total precisión las complicaciones y trabajar antes. Y ahora hay cantidad de personas que están siguiendo esa misma historia y van a quedar con una secuela gravísima renal, visual, etcétera, infartos. Entonces, si ustedes ven, probablemente si hubiera una información precisa, precoz, rápida, clara, podríamos evitar
mucha gente que pueda tener complicaciones que le van a afectar toda la vida. Así que es el compromiso de todos, de los medios de comunicación, de los pacientes, de los que trabajan en salud, para ayudar a Difundir, o sea, hacer de difundir concientizar exacto, las personas lo que puede suceder. Porque a uno le dicen, tiene diabetes, dice, tiene que tomarse las pastillas y cuídese en la comida y nada más. Bueno, eso fue antes, a mí cuando me dijeron así. Ahora ya entiendo ya muchas cosas, pero ya cuando me pasó. Sí, Pues, es demasiado tarde. Adelante, adelante. Doctor, volviendo a esta parte humana que dice usted, a esta parte de ayudar a los demás. Ancor, ¿cuál sería la forma de ayudar a las personas, más que nada con discapacidad y, digamos, económicamente bajas? ¿Cuál sería o cuál es la forma que Ancor ayuda a los demás? una de las primeras tareas es justamente esto, difundir lo que puede pasar, ¿no? Porque sería también un engaño de que AMCOL podría llegar a resolver las complicaciones o los cuidados o los tratamientos de los pacientes. Es multidisciplinario, es donde el Estado tiene su obligación, el Ministerio de Salud tiene su obligación. Entonces, porque una golondrina no hace verano. Entonces, tenemos que, este es un trabajo en equipo. En equipo, nosotros tenemos como política también el difundir que el médico tiene que tener el tiempo para explicar con total claridad los riesgos de un paciente. Pero si tenemos consultas de 10, 15 minutos, ¿qué explicación podemos dejar a nuestros pacientes? Nada. Si aclarar las medidas de seguridad para evitar complicaciones puede demandar 30 minutos, una hora y media. Entonces yo siempre en la consulta veo, los pacientes mismos me indican que su consulta máximo dura 15 minutos. Y el médico que está con esa obligación de tiempo, su posibilidad de dar una instrucción veraz, clara, concisa, se va a diluir. Entonces es importante que, sobre todo pacientes que tienen este riesgo, uno debería tener más tiempo. Esto es una obligación que el que debe hacer este cambio es el Estado. Pues, ¿cómo puede ser que un paciente en el IES le dan primero una consulta de 15 minutos donde solo le van a decir qué es lo que toma, qué es lo que va a seguir tomando, algún examen y la próxima consulta venga en 6 meses? Entonces, muy difícil que en tan poco tiempo logremos hacer conciencia en nuestros pacientes para que se protejan adecuadamente. Como le ha pasado acá al compañero, la información que él tuvo fue muy escueta. Probablemente no logró dar toda la información para explicar el riesgo que se le iba a venir. Pero para eso tiene que el médico también plantearse otras estrategias. Y si nosotros desde nuestro ámbito no solicitamos también que se amplíe las consultas, sean mucho más personalizadas en lo posible, que yo aquí podemos hacerlo. Pero yo sé que en la medicina pública no es así. Y más barato le saldría al Estado dar un tratamiento de alta calidad, de gran eficacia, que traer las complicaciones de la pérdida de visión. Entonces, aún al Estado le sale más barato evitar que un paciente entre a terapia intensiva que dar un tratamiento de alta calidad. Porque la terapia intensiva es costosísima. Entonces, no vemos prioridades y no sabemos utilizar los recursos que tenemos de una manera más eficaz. Así es, o sea que somos desde un principio, nosotros somos un círculo, porque le digo, doctor, los mismos pacientes nos molestamos cuando hay un paciente 2 horas ahí adentro. Entonces, sí, porque nos sale, nosotros mismos
tenemos ese círculo donde queremos todo rápido y que ya nos atrasamos al trabajo. Porque ¿qué? Cuando yo trabajaba, le digo, el permiso que le daban en el colegio era de 1 hora o máximo de 2 horas. Usted vaya al consultorio, al IES, a donde sea, se haga atender y regrese, porque solo le daba un espacio de 2 horas el colegio para usted poderse hacer una consulta médica. Entonces, es el círculo mismo social que tenemos en el país el que no nos permite ciertas cosas. Nosotros somos enseñados a todo rápido, a todo, eso nos han enseñado. Entonces, si un médico se demora mucho, ya le criticamos qué estará diciendo, porque no se apura, que tanto que se demora, yo tengo que irme a trabajar. Entonces, es un círculo de cosas que Por eso el nombre es paciente. tiene que tener Tiene que paciencia. tener paciencia. O sea, Así porque es. no es lo mismo explicar a un paciente que no logre comprender las implicaciones de una patología que a otro que sí nos logra entender. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para que todos puedan entender y estén muy claros del riesgo. Así que el tiempo es muy importante que podamos compartir información, porque ¿de qué me sirve a mí como médico estar claro en una patología si el paciente no está claro? El que debe estar más claro es del paciente, cómo debe tomar su medicación, por qué debe tomar esa medicación, cuánto tiempo tiene que permanecer con esa medicación. Lo importante es que él lo sepa, porque el que yo lo sepa y no sepa transmitir eso al paciente sirve de muy poco. Claro, tiene, como les expliqué ahora, la nicotina. Si ahora ya sabemos que la nicotina es un agregante plaquetario y forma coágulos más grandes y nunca sale del cuerpo, pues ya sabemos que el que fuma tiene alto riesgo de hacer este tipo de problemas. Entonces, el médico tiene que tener la cualidad, la capacidad y el compromiso de explicar muy bien, porque nos va a evitar problemas y va a haber menos complicaciones. Y si eso implica una consulta que se alargue un poco más, se tiene que hacerse. Y los demás tienen que comprender que si hay una extensión del tiempo para explicar, tenemos que saber que es por el bien de él y de los demás también. Así que, como yo decía desde un primer momento, este es un trabajo en equipo, del servicio de comunicación, de los Sí, médicos, de los sí, sí. paramédicos, del paciente, de la familia. En una consulta tiene que estar la familia, para que la familia también sepan qué es lo que está tomando su familiar, por qué lo está haciendo, cómo le debe hacer. Cosa que o la comunidad, no solo familiar, sepan cómo podemos disminuir el riesgo y complicaciones tan devastadoras que hay en este tipo de familias o de personas. Así que por eso me interesa mucho que estas se repliquen estos tipos de comunicación, porque los beneficiados siempre serán los pacientes. Pero digo, en esto, póngase, el médico también debe tener, digo, ¿cómo puedo explicarlo? O sea, cuando uno va donde el médico y le dice, usted tiene diabetes, ¿sí? Entonces no le explican las cosas, lo que puede pasar, lo que puede hacer. Dice, tiene diabetes y ya, y póngase un compañero le dijeron eso y él se tiró a morir, porque le dicen que tiene una enfermedad crónica. Dice, ya me voy a morir, ya, y el médico solo le dice eso, le da las pastillas y tal luego. Entonces creo que los médicos también deben tener más empatía con los pacientes, Todos deben aprender, porque, no solo el médico, porque hay médicos que no explican. claro, porque darle una noticia así también a uno le cae como un balde de agua fría, porque todo el mundo piensa, está enfermo del corazón, ya se va a morir, tiene diabetes, se va a morir, tiene hipertensión alta, se va a morir, tiene cáncer, se va a morir, o sea, no le da más opciones. Entonces, yo creo que el médico también debería de tener un poco más de empatía, tratar de explicarle que, porque sí puede curarse, no curarse completamente, pero sí puede vivir
un poco más y dignamente, y no tirarse a morir. Claro, o sea, esto de que tengamos una información mucho más precisa, uno de los responsables de eso son los médicos, o sea, todo el equipo, todo como yo decía que es un trabajo en equipo, todos tienen que remar hacia el mismo lado. No solo el paciente, su familia, los servicios de comunicación, el médico. Porque probablemente uno de los elementos más importantes o la columna vertebral de este manejo sigue siendo el médico, que se ha pasado estudiando para poder informar. Entonces el médico tiene mucha responsabilidad en saber explicar bien. Por eso les decía que ¿qué saca el médico sabiendo de una patología si no es capaz de transmitir a sus pacientes para que ellos sepan cómo deben cuidarse, controlarse y tener una perspectiva mejor? Así que no hablo de responsabilidad de esto solo el paciente, solo el Estado, solo los medios de comunicación. Es una responsabilidad compartida. Todos. Lo que yo pienso que Eduardo quería decir algo que yo también quiero decir. No solo es que va a comunicarnos lo que él sabe, es, Como dirigirnos. es el carisma que tiene el médico. Yo siempre he dicho que el médico es como un cura, ahí le cuentas todo y el médico tiene que decirte también todo, cómo es la situación. Pero si usted va a un consultorio de Estado, como quien dice, ¿no? Y un médico te recibe en la posición de computadora. ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué ha tomado? Ah, ya, entonces siga tomando esto, no tome este otro. Gracias. El que sigue. Como que no, no sé, ¿no? Uno va al médico con esa fe de que me voy a curar, de que este doctor me va a curar. Yo lo digo por mí. Yo soy de las personas que no le tomo nada, ni agua de hierba luisa, si el médico no me lo dice. Se me burlan en casa, pero yo así lo hago. Por algo el Señor estudió tantos años de él. Porque si la hierba luisa curara todo, no hubiera médicos, sino que tomáramos solo hierba luisa. Pero hay médicos que no se sueltan, no dan. Las cosas, quizás es una forma de decirla desde luego, pero las enfermedades primero se curan con la fe que uno le tiene al médico. Es una forma de decirlo, no es así, ¿no? Y entonces, mire, pero yo recién le comento así, les comento amigos también, comenzaron a salirme unos granitos que tengo por aquí. No digo, me voy a ir donde el Dermatólogo. dermatólogo. Y saqué mi turno y me fui al dermatólogo. Esperaba con tanta ansia el dermatólogo que creo que me estaba haciendo hasta daño. Y el día que llegué donde la doctora dermatóloga del Hospital San Francisco, me senté y me dijo, bueno, tu nombre, ¿cómo te llamas? Talalala, muy bien. ¿Qué te pasa? Y digo, doctora, me están saliendo unos granitos. Eso es normal en la vejez. Ah, no, no. Mi esposo decía que tosca. No me importó lo tosca. Lo que me importó fue directamente yo me enteré que lo que me tenía angustiada es una cosa normal de mi vejez. Y luego me dice, digo, pero también tengo unos granitos que me están saliendo, unos lastimados. Dice, a ver, déjame ver, y me vio y me dice, eso es herpes. Y el herpes en los diabéticos no tiene cura, porque el herpes, la cura del herpes es durísima para un riñón. Así que mejor quédate nomás y soporta tu herpes. ¿Alguna otra cosa? Mi marido decía, tranquilízate. No, doctora, gracias, hasta luego. Más que clara, más que suficiente. Pero yo salí de ahí con estrellas mi ánimo en el suelo. Salí con mi conciencia exacta de lo que yo tenía, de lo que me podía pasar. Exactamente lo que ella me explicó era de un médico muy, muy buen médico. Pero la parte emotiva, la parte humana, me mandó en el suelo. Sí, o sea, por eso yo creo que
el ser médico implica muchos controles. Exacto. Entonces va más allá de saber o de conocer. Entonces, vivimos en un mundo muy comercial, donde, claro, si le ponen consulta de 10 minutos, de 15 minutos, ¿qué se va a hablar? Y es una responsabilidad de los servicios de salud de convencer a las autoridades de que ese tipo de atención no nos está llevando a una buena orilla, nos está alejando de la calidad, del espíritu que debe tener el médico o los servicios de salud. Es muy complejo lo que está pasando en la sociedad en esto. A veces el único fin a lo mejor es solo una remuneración económica, pero se está perdiendo el sentido humano de la medicina. Por eso creo que, como dije al principio, esto es un trabajo de equipos. Y el equipo todos son responsables en su distinta área para que esto pueda funcionar adecuadamente. Si uno de los del equipo no funciona bien, todos salimos perjudicados en este objetivo. Estoy claro en eso, lo entiendo, lo he visto, así que es difícil también desde el punto de vista de salud, de los servicios médicos, que podamos ser eficaces en lo que estamos transmitiendo, no solo la empatía que debe tener el médico, sino también esa calidad y calidez que deben tener los médicos para con sus pacientes. Que si una persona enferma va donde el médico, va porque se siente mal y porque está débil en todo. Entonces, el médico no está tratando a una persona que está bien, está tratando a una persona que no viene bien. Pues tiene que haber una empatía hasta en la forma de manejar, de comunicar, prescribir e indicar claramente al paciente lo que se va a hacer. Usted desde que ejerció esto de la medicina ha de haber tenido grandes satisfacciones y también grandes Decepciones. decepciones. Siempre nunca la vida tiene un solo lado, no hay las dos caras de la moneda. En lo que es momentos muy positivos y emocionantes cuando uno resuelve un problema a un paciente, ¿no? Y cuando estamos en el otro lado y un paciente no logra resolver y hay un desenlace fatal. Yo le veo difícil, no sé, que un médico se acostumbre a la muerte de un paciente. Siempre es una etapa difícil porque nos preparamos, nos educamos para la vida. Entonces, sí hay decepciones y en la medicina estamos viendo todos los días las dos caras de la moneda. Así que no es una profesión difícil, nunca se acaba de estudiar, y, pero como es un trabajo en equipo y por eso en este centro hay todo un equipo, es lo que nos lleva a que podamos trabajar entre todos más eficazmente para poder ofrecer unas propuestas terapéuticas que sirvan al paciente para que esté mejor. Incluso a veces hay patologías que no tenemos ninguna propuesta de tratamiento, pero el escuchar al paciente, saber lo que le está pasando, entenderlo, aclararle las dudas que pueda tener en el contexto de alguna patología, ya implica una visión más propositiva para un paciente que el darle solo una información fría, sin calidez humana a una persona que viene buscando eso. Así es, doctor. Así es. Pasándonos a la parte económica, doctor, una preguntita. Aquí también en Ancor y los médicos a los que somos con discapacidad nos cobran la mitad. Aquí hay un servicio de costos solidarios. Pongamos aquí atendemos pacientes que vienen de hospitales, que no paga el costo de un paciente de un hospital privado. Entonces, la servicio de atención directa en este momento y en ese aspecto ya saben cómo pueden hacer. Aquí hay eh, procedimientos que se hacen a pacientes de hospitales públicos. Pagan un valor
mucho menor que un privado y sí hay una diferenciación. Estoy claro de que para que AMCOR funcione necesita recursos para sostenerse, pero también hay pacientes que no tienen recursos. Entonces, hay médicos que me llaman y dicen, este paciente no tiene recursos, de otros hospitales, de otras ciudades. Entonces, en la medida de las posibilidades de AMCOR, se da precios solidarios a pacientes que sabemos que vienen de recursos limitados. Entonces, es una propuesta difícil, pero digo que en general no puede ser una propuesta única, tiene que ser de toda la estructura de la sociedad, de las responsabilidades que tenga el Estado, el ministerio, para poder dar una atención más eficaz, m- más solidaria, con los mejores tratamientos que puedan existir. Yo veo tratamientos que utilizan los servicios públicos que ya sabemos que son ineficaces. Ujú. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, para que el paciente se lleve un medicamento y que al final sabemos que su eficacia es cuestionada o cuestionable, pues no estamos siendo eficaces. Y a veces estos médicos no tienen otra opción que solo prescribir lo que se tiene allí. Es muy difícil. O sea, el problema tiene múltiples aristas, enfrentar es muy complejo, y, pero se tiene que hacer, se tiene que difundir esto para que podamos todos, toda la sociedad, presionar para que tengamos propuestas mucho más eficaces, más valederas, que puedan realmente resolver problemas que si tuvieran un tratamiento de mejor calidad, los pacientes podrían ir mejor. Bueno, creo que se Bien. nos fue el tiempo rapidísimo. Vamos a despedir ya mismito, así es que más bien les anuncio para que ya vayan cerrando el programa nada más. Preguntita, doctor, ya que vámonos la última, como quien dice, el último tiempito a hablar sobre de lo que nosotros queremos ser del deporte. El deporte y salud, perfecto. ¿Cree usted que en algún paciente el deporte, como por ejemplo nosotros el ciclismo, puede afectar en alguna forma a la salud de un paciente? Nosotros que somos diabéticos. Siempre el ejercicio en sus diferentes modalidades tiene beneficios, ¿no? O sea, si alguien hace ejercicio, consume más glucosa, Ujú. sube el colesterol bueno, baja el colesterol malo, mejora Mm, las articulaciones. O sea, el ejercicio le ayuda al paciente para que su estado inmunológico también esté mejor. O sea, entonces, la actividad, por eso es que los cardiólogos siempre estamos pidiendo hacer ejercicio. Pero es muy fácil, si le hará ejercicio. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por Exacto. qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? Por eso aquí hay un médico deportólogo. Es un experto en eso para decirle, bueno, ¿y con qué condición? Ah, usted es no vidente, entonces tenemos que hacer este tipo de ejercicios. O alguien que no pueda deambular o caminar, entonces tendrá otro tipo de ejercicios. Pero el ejercicio tiene beneficios siempre. Hay que saber y estar claros, y los médicos tienen que saber prescribir el tipo de ejercicio según la patología y según la condición del paciente. Pero la bicicleta es uno de los más completos. Entonces, tenemos que presionar, tenemos que optimizar que este tipo de ejercicio se pueda practicar, que haya los lugares y las condiciones para que un no vidente pueda hacer esta actividad, cómo ayudarle, cómo apoyarle. Pero lo que les puedo decir es que una parte fundamental en la cardiología es la actividad física, que eso nos ayuda indudablemente a enfrentar flagelos como la presión. Un deportista puede manejar esa patología que es crónica, que es genética. La glucosa en el diabético seguro que va a estar más controlada en un deportista que en no deportista. Entonces, me parece muy importante la actividad de ustedes. La bicicleta, primero con la forma que ustedes lo realizan, nos dice que sí hay la posibilidad que los no videntes puedan hacer bicicleta.
Así que les felicito por eso. Espero que esto siga creciendo. COR estará presente para más entrevistas que puedan ayudar a la comunidad a que tomemos medidas de prevención y de protección. Y espero que haya muchos más ciclistas no videntes que estén integrándose a esta red de apoyo, de solidaridad y de cuidado que implica el hacer ejercicio. Así es, doctor. Nosotros también le agradecemos muchísimo. Esperamos volver aquí, no como pacientes, sino como entrevistadores, se puede decir. Le invitamos a usted muy cordialmente, a ver si algún rato nos puede ayudar, nos puede acompañar en cicleta a que pedalee un poquito y nos preste sus ojos también un momentito para que nosotros podamos hacerlo. Esperamos poder regresar y muchísimas gracias por habernos atendido, doctor. No, un gusto a las órdenes, a Hoja de Ruta, muchas gracias por esta opción y esta oportunidad. Y sobre todo a ustedes, que me parece los valientes que están siendo ya parte de un equipo y es lo que necesitamos. Ustedes nos deben estimular a seguir adelante, no nosotros, ustedes. Así que esta casa, como les dije, es su casa y está abierta para seguir colaborando, compartiendo experiencias y apoyando para que estos sueños sigan creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Espero que esta no sea la primera ni la última. Le vendremos a molestar, a visitarle y muchas gracias. No, gracias a ustedes, a ustedes en Hoja de Ruta, muchas gracias. Y solo espero que también no sea la primera ni la última que nos invite. Muchos éxitos y estaremos pendientes de la programación que tenga Hoja de Ruta para estos eventos. Sí, bueno, agradecerle a la audiencia que se ha conectado a Hoja de Ruta, seguirles incentivando, animando a que compartan el contenido, a que den sus likes, a la gente que todavía no se suscribe, suscríbase a nuestra plataforma y estén pendientes que siempre estamos tratando de generar una comunicación diferente, una comunicación más ciudadana, comunicación contrahegemónica también. Así que cordiales saludos y el augurio de que este año nos vaya mucho mejor. Nos vaya, digo, porque a ustedes y a nosotros también. Muchas gracias y nos vemos pronto.